Te damos gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu misericordia, por tu piedad, por estos momentos en los cuales podemos disfrutar, Padre, de la comunión con los hermanos, la comunión, Señor, con estos momentos y sobre todo contigo, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno y pues pedimos por este momento en el cual pues, vamos a escudriñar tu palabra y sabemos que siempre hay respuesta. En el nombre de Cristo Jesús. Como saben, pues ya llevamos una serie de estudios relacionados con temas importantes, temas que a lo mejor ya sabemos y son redundantes, pero nunca está de más pues tener un recordatorio de qué pasos tenemos, en qué hemos creído, por qué practicamos algunas cosas. Y hoy quiero hacer una responsabilidad mutua. El que yo haya preparado esto, pues es mi responsabilidad de tratar de que sea todo respaldado bajo la palabra, pero también los quiero responsabilizar, si ven algo que queda dudas o no está claro, pues que me lo puedan decir, o si no sienten así mucha confianza, pues decírselo a alguien más para que me lo haga llegar. Y si no en la siguiente, después poder aclarar. La idea es que podamos, si avanzamos cheque por favor, que tengamos claridad de qué es el bautismo, qué significado tiene, quién se puede bautizar, cómo nos debemos bautizar, quién nos puede bautizar y si es necesario el bautismo para la salvación. Son algunos puntos, creo que dentro de la presentación se pueden aclarar algunos otros, pero si no están claros, pues les pido por favor sí hacerlo notar para que valga la pena el que este tipo pues no son estudios, sino de mensajes, nos ayuden a las dos partes, a quien estemos exponiendo y a quien lo está recibiendo, pues para que tengamos esa claridad y esa firmeza basada en la palabra de qué es, por qué practicamos y qué doctrina estamos practicando. Para empezar, ¿qué es el bautismo? Debemos empezar para entender la palabra de dónde viene. El bautismo, la palabra del griego es baptisma y es un acto de inmersión. Este es el significado real del griego como está escrito en el Nuevo Testamento, y sumergir en un líquido. Ahorita vemos qué tipo, porque se utilizaba inclusive para teñir, cuando teñían las ropas o las vestimentas, telas. Hablamos del verbo griego que es baptizo, y es zambullir, sumergir, y se utilizaba, como decía, para dentro de una vasija meter telas y pues teñirla. Entonces no era nada más una parte, o no nada más era rociado, sino que lo tenían que sumergir o zambullir ahí adentro de la vasija para que quedara totalmente cubierto. Avanzamos, cheque por favor. ¿Qué es el bautismo? Hablando del bautismo y yéndonos a la palabra, es una ordenanza que da el Señor Jesucristo y que se practique ¿hasta cuándo? Igual que la Santa Cena, hasta que Él regrese. Entonces, tener esta claridad que el creyente se puede identificar con la muerte del Señor Jesucristo, con su sepultura y con su resurrección. Esto, el Señor Jesucristo mismo se bautizó y dejó instrucciones para que hubiera más bautizos. Vamos avanzando para leer estos versículos. En Mateo 3 se dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan
se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿No más? En Mateo 28, todos lo sabemos, la gran comisión, ¿no? Versículos muy conocidos, pero es bueno reafirmar. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hablando de potestad, es ese poder que tiene el Señor Jesucristo. Le dio ese poder, por tanto, hablando diciendo: todo el poder me es dado. Y haciendo esto, les estoy diciendo que ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, esa no es una opción que debemos de tener nosotros, hacer discípulos. Debemos de discipular, es una de las principales cosas que nos dejó como encomienda. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dejó esta claridad y lo dejó como nosotros lo conocemos, la Gran Comisión, pero está escrito en su palabra y lo dijo él. No hubo que, pues alguien más lo estuvo comentando, sino que el mismo Señor Jesucristo dejó esta instrucción. Y esto es parte de qué es el bautismo. Adelante, cheque, por favor. ¿Qué significado tiene? ¿Qué representa para nosotros? El bautismo es un acto simbólico que representa la unión del creyente con Cristo en su muerte, su sepultura y la resurrección. Ahorita lo vamos a ver. Es un símbolo de morir al pecado, sepultados bajo el agua. Si se fijan, cada vez que vemos los bautismos, hacemos normalmente de pie la persona, se recuesta, fingiendo o haciendo este símbolo de muerte, de ser sepultado bajo el agua, y hemos sido resucitados a una nueva vida. Representa cuando salimos del agua, ¿no? Entonces, esto nos representa. Vamos a los versículos, por favor. En Romanos 6, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Aquí me pueden decir: oye, Roberto, aquí dice que nos sepultamos con el bautismo y el cual fuisteis también resucitados. Entonces el bautismo está claro aquí, nos dice que estamos sepultados justamente con Jesucristo, y tú nos estás hablando de una representación. ¿Cómo podemos estar claros de lo que nos dices? Ahorita lo vamos a aclarar para que no quede ninguna duda de este tipo de cosas, ¿no? De que este versículo nos habla de la representación del bautismo, como ahorita lo vamos a aclarar, pero pues también está escrito donde fuimos sepultados y también resucitados. Adelante, por favor, cheque. ¿Qué consideraciones debemos de tener en el significado del bautismo? El perdón de pecados no es más que por medio de la sangre del Señor Jesucristo. No hay otra forma escrita en la palabra, no hay otra forma que no esté sustentada bajo la Biblia, que no sea el perdón de pecados. Es solamente por medio de la sangre, la muerte del Señor Jesucristo. Y hay estuve contando más de 150 versículos de que hablan exclusivamente de la salvación por medio del Señor Jesucristo. Es la única forma que hay para salvación, tratando de aclarar el versículo que vimos ahorita donde estábamos sepultados en el bautismo. Vamos a leer Juan 1:29, que nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Él es el que quita el pecado del mundo. En Juan 3:16, ¿de qué nos habla? Todo el mundo no lo sabemos, y por eso lo puse, porque es básico. Todo aquel que en él cree.
es el que tiene vida eterna. Y por gracias, porque por gracias sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie, teniendo una claridad de que no es por nosotros, no es por ninguna otra cosa, más que por el Señor Jesucristo, que tenemos esta clara salvación para con todos. El perdón de pecados, en ninguna parte se menciona que el bautismo hace perdón de pecados, no hay otra más que a través de la aceptación del Señor Jesucristo, su muerte, y que nosotros le hayamos aceptado. Esto también debe quedar muy claro y lo vamos a ver mucho más profundo más adelante. Adelante, por favor, Cheque. Dentro de estas mismas consideraciones que debemos de tener, solo los que primeramente han creído en el Evangelio, que Jesucristo murió por los pecados de cada uno, y por medio de la fe es que eran bautizados. No había gente que fuera bautizada así sin creer de los primeros creyentes. En Hechos 2:41 y Hechos 16 vamos a ver estos ejemplos. Así que los que recibieron su palabra, aquellos que aceptaron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Creo que es un pasaje muy conocido. El pasaje del carcelero también todos lo conocemos. Y sacándolos cuando estaban Pablo ahí en la cárcel, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor, pero si se fija, contestaron claramente, no extendieron más de que, pues mira, te vas a convertir y luego tienes que bautizarte y luego tienes que ir a la iglesia todos los días y luego no, o sea, fueron claros a la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué encierra tener esta claridad de creer en el Señor Jesucristo? Pues es parte de tema de salvación, que no quiero andar mucho en ello, pero es importante para ser bautizado, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, ¿no? Pero fue un hecho posterior a que él había creído. Adelante, Cheque, por favor. Seguimos con consideraciones. ¿Qué consideraciones? Hablando del agua. El agua no tiene ningún poder para hacer algo, ni las cosas, ni las personas. Entonces, el poder por sí sola no te va a hacer nada. Es como cuando nos metemos a bañar, nos metemos a una alberca, nos metemos al mar, es agua, pero no tiene ningún poder. Ni aunque le digamos que está bendita, ni aunque digamos que sale de alguna otra parte, ni aunque vayamos al río donde se bautizó el Señor Jesucristo o al Amazonas, ningún río, ninguna forma de agua tiene un poder para salvar. Se utilizaba solamente para representar esta forma de haber muerto a nuestros pecados. La sangre del Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo son lo que realmente nos lava y nos da una vida nueva. No el bautismo. Hechos 22:16 y Tito 3:5, Juan 3:38, ahorita los leemos. El bautismo también sirve como un testimonio público de que miren en lo que he creído y lo hago público para con todos ustedes. ¿Por qué? Por eso podemos ir a una quinta, podemos ir a un río, podemos ir a un lugar donde haya mucha agua para hacer esta representación y que los demás vean. Si se fijan, normalmente los bautismos y los bautismos que se hacían en ese entonces eran públicos. No se hacían, oye, pues oye, tú me puedes bautizar, sí, vamos y en un cuarto. No, o sea, era un lugar público para hacer el bautismo, que todo mundo se enterara de que yo había tomado una decisión y había sido, ya había tomado una representación para una nueva vida en el bautismo, pero mi forma de conducirme ya había cambiado porque yo había sido salvo. Vamos a leer estos versículos. Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de qué te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de espíritu. Adelante, chica. Hasta ahorita, teniendo claro qué es, qué representa, pero pues debemos identificar también quién puede practicar esto. ¿Quién puede ser bautizado? Sabemos de dónde viene, de las palabras griegas de sumergirse, entonces tenemos, si se generaron estas palabras, pues es porque tienen un significado. Pero ¿quién lo puede practicar? El bautismo es para cualquier persona que se haya arrepentido de sus pecados, que haya creído en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, que haya entendido el verdadero evangelio, que entienda que el Señor Jesucristo pagó por los pecados de cada uno de nosotros y pues es un regalo de vida eterna. No es para todos, sino para aquellos que hayan convertido primero en discípulos de Jesús. No es una opción tampoco. O sea, no está, ahorita lo vimos. Aquellos que hayan creído, pues deben de ser bautizados. Inclusive vamos a ver un par de ejemplos de personas que creyeron y se bautizaron. Adelante, cheque. Ya lo vimos ahorita. Si quieres, le damos uno más. Pues, ¿quién puede ser bautizado? Estoy considerando 3 sucesos que deben de pasar para ser bautizado. El número 1, la persona tiene que estar consciente de que ha pecado contra Dios, que merece el castigo y muerte eterna, que en Jesús ese castigo ya fue pagado y que ahora todo aquel que confía en el Señor Jesús como su Salvador recibirá el perdón de pecados. Este es el primer paso que yo entiendo que viene en la Biblia, que viene con un sustento para poder ser bautizado. Le damos cheque, que dice en Romanos, como está escrito, no hay justo, lo leía, de hecho cheque hace un momento, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿De qué estamos hablando aquí? De ser salvos, de reconocer estos 3 puntos básicos de salvación, y que son consideraciones, la consideración número 1 que debemos de tener para ser bautizados. Que hayamos reconocido al Señor Jesucristo. Para ¿qué otra cosa debe pasar? Debe entender lo anterior del Señor Jesucristo, pero debemos de tener un arrepentimiento. De hecho, el mismo Señor Jesucristo predicaba este arrepentimiento y confesar nuestros pecados. Así, de esto nos habla el Evangelio, de conocer el Evangelio, que es entender al Señor Jesucristo, que Él murió por nosotros, de que nosotros, o sea, podemos decir, sí creo en el Señor Jesucristo, pero no me arrepiento.
¿Realmente estaremos creyendo? Segundo paso, si se fijan, seguimos hablando de la salvación o el evangelio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, o sea que la salvación. Cuando recibimos al Espíritu Santo, ¿de qué estamos hablando? De la salvación. Adelante, cheque. Y por último, número 3, debemos de confiar en la muerte de Jesús, de que Él pagó esa deuda que nosotros teníamos. Y se acuerda en el primer paso, el reconocer que nosotros merecíamos esa muerte y que reconocer que el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados. El tercer paso que debe suceder para entender y para ser salvo. Adelante, chica. Efesios 2, 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ninguno de nosotros tenemos esa capacidad. Por mucho que nos esforcemos, no podemos comprar una salvación. No tenemos el dinero, no tenemos la capacidad, no tenemos ni siquiera el comportamiento ni la mentalidad para ser salvos. Solamente a través del Señor Jesucristo. Hemos reconocido estos 3 pasos. Adelante, chequen. Ejemplos en la Biblia. Muy conocido. Bien, a lo mejor no hay mucho que contarles. En Hechos 8, a partir del 26 al 39, sí no lo traigo escrito, pero creo que está muy claro. Felipe le preguntó al etíope: ¿entiendes lo que lees? El etíope confesó: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Él no entendía lo que decía la palabra, pero estaba leyendo. Entonces Felipe comenzó a hablarle de Jesús. Creo que este punto es importante. ¿Por qué? Porque debemos entender al Señor Jesucristo. ¿A quién vamos a predicar? A Jesús. De las buenas nuevas de salvación que hay. ¿En dónde? ¿Dónde está la salvación? En el Señor Jesucristo. ¿De quién le habló Felipe al etíope? Del Señor Jesucristo. Cuando entendió todo esto, el etíope le dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees, ¿verdad? O sea, no le dijo: sí, cierto, vamos a echarte al agua, listo. Si crees de todo corazón, bien puedes. Hay que tener esta claridad de un discípulo que le estaba enseñando, que él sabía cuál era el proceso para ser bautizado. No le dijo: vámonos, listo, ¿ya me escuchaste? Pues vamos a bautizarte. Le preguntó que debía creer. Y entonces sí. Y el etíope contesta: creo que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay una respuesta clara. Y mandó parar el carro y descendieron ambos del agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora sí, se podía bautizar. Pasaron los 3 puntos que acabamos de ver anteriormente. Vamos a otro ejemplo, por favor. Bueno, algunos de estos ejemplos, vimos el del etíope, el discurso de Pedro para con los judíos y gentiles en Hechos 10, 44, 48. Lidia, la vendedora de púrpura, el carcelero, que también lo vimos. Este ejemplo del carcelero. Crispo, el principal de la sinagoga, y muchos de ahí de Corinto, y de la familia de Estéfanes. Si ven estos bautizos que se dieron, son ejemplos donde hay una claridad de primero entender el evangelio y luego ser bautizados. ¿Cómo debemos bautizar? Ya está claro qué es el bautismo. ¿Quién puede participar de ellos? ¿Quién? Aquel que cree en el Señor Jesucristo, aquel que se arrepiente de sus pecados y los confiesa, aquel que cree que el Señor Jesucristo pagó por mis pecados. Este es el que puede ser bautizado, pero ¿cómo?
en todos los ejemplos que vimos se habla de una inmersión, y por algo la palabra inmersión o zambullir, que los bautismos de la Biblia siempre fueron en lugares donde había grandes cantidades de agua, ríos, mares, Marcos 1:5, Juan 3:23, ahorita los vemos. De lo contrario, la gente no, pues podía haber sido bautizada en sus casas, ¿verdad? Hay una representación clara, el que se hacerlo público y que hay una representación de esta muerte, sepultura y resurrección de la cual nos habla el Evangelio. Adelante. Otro aspecto importante del bautismo es que el Señor Jesucristo deja la claridad de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que mencionar a la Trinidad cuando estamos bautizando, ordenado por el Señor Jesucristo. Adelante, chique. Bueno, ¿y quién me puede bautizar? ¿Verdad? Porque luego decimos, ¿y quién me bautiza? Que a veces decimos, en mi iglesia no hay pastores, o no hay quien represente y quien va a bautizar, y pues empezamos, pues que la misma palabra nos diga quién puede bautizar. Ante no hay pastores, si se fija, sí dice quién, y de hecho hay ejemplos de quién bautizaba. Pues vimos el de Felipe, quien pues no era pastor, sino un diácono, y ahorita vemos junto con cómo fue nombrado junto con Esteban y otros más, diáconos de la iglesia, siendo discípulos. Cuando el Señor dio la orden de bautizar, pues ¿a quién les estaba diciendo? A sus discípulos. Hablando de esa palabra, discípulos, ¿quiénes son? Pues ya sabemos, tenemos identificado qué se necesita para ser un discípulo. De hecho, el Señor Jesucristo no bautizaba, y viene la palabra también, Él decía no bautizaba. ¿Quién bautizaba? Sus discípulos. Vamos a leer estos 3 versículos, por favor. Agradó la propuesta a toda la multitud. Si quieren en sus Biblias leer un poquito antes, donde están seleccionando a los diáconos, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmaneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A ellos los nombraron, y ellos fueron quienes fueron seleccionados por ser dignos de ser discípulos del Señor Jesucristo. Y Felipe, como acabamos de ver, pues bautizó al etíope. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Aquí es cuando les da la gran comisión. ¿A quién? A sus discípulos, para que fueran y bautizaran. Claro que también diciéndoles a ser discípulos. Primero ve y haz discípulos y luego ya los bautizas. En Juan 4:2, así viene entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba, ¿quién lo hacía? Sus discípulos. ¿Está claro quién puede bautizar? Los discípulos. Ya lo hemos platicado, pero es importante que quede claro esto. Ahora, hablando de inmersión, y voy a hacer un paréntesis en esto porque también creo que es bueno aclarar. Hemos escuchado el bautismo de los niños, hemos oído el bautismo por medio de aspersión, de que nada más la cabecita, o que hay quienes los rociaban y que les aventaban agua. Pues eso no viene ningún sustento en la Biblia. Lo que sí viene es que todos los que se bautizaban creían en Jesucristo. Si un niño cree en el Señor Jesucristo y lo confiesa, puede ser bautizado según la palabra. Y hay que ser muy concretos en esto. Si alguien no puede creer en el Señor Jesucristo, no lo entiende, no puede ser bautizado. Lo que hemos visto y lo que dice la palabra, no lo que dice cualquier otra persona. Ese es el sustento que nosotros tenemos y que practicamos.
La palabra siempre nos habla de que hay ritos, hay leyes, hay obras religiosas, pero en ninguna de ellas nos habla de una salvación. Lo único que nos salva de nuestros pecados, ya lo vimos, es el Señor Jesucristo, y es poner nuestra fe, y ya leímos algunos de estos, pero no está de más volverlos a leer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras, los ritos y cosas de esas no nos va a llevar a salvación, por bueno que seamos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es vida eterna, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Y por último, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Estamos claros? Esa es la salvación. El bautismo no me salva de nada. No me va a dar algo que realmente necesito. Pero sí me da pues esta tranquilidad de que obedezco al Señor Jesucristo. Dos ejemplos claros de gente que no se bautizó. O bueno, en el segundo Pablo dice que no fue mandado a bautizar, pero pues está el ladrón que fue crucificado junto con Jesús. Estaba ahí. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Que ese mismo día iría al cielo. Si él tenía este arrepentimiento. Lucas 23:43. Y algo también importante que Pablo decía, también lo vamos a leer, nos hace ver que Dios no lo había llamado a bautizar a la gente, sino a predicar el Evangelio. Y lo deja claro en su carta a los Corintios, para que no haya esta mala interpretación de ir a bautizar. Y vea cómo les habla así de directo y claro a los corintios cuando les deja esto. Entonces Jesús les dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. ¿Le comentó algo del bautismo? No viene nada. Cuando Pablo les habla allá en primera a los Corintios, que ya que tenían algunas diferencias, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno u otro. Pues no me envió Cristo a bautizar. ¿A qué me envió? Dice, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Así o más claro que fue la encomienda de Pablo. A predicar el Evangelio. Y de hecho él dice, pues yo no me acuerdo si los bauticé o no, porque yo fui a predicar el Evangelio. De eso sí me acuerdo. De eso sí tengo una claridad. Salud. Con esto cerramos. El bautismo me sirve para dar testimonio de mi identificación con Cristo, ¿en dónde? En su muerte, en sepultura y en su resurrección. Desde que creí en su muerte, ahora sí, desde que creí en su muerte, ahora me convirtió, he muerto al pecado, pero a través del Señor Jesucristo. Y pues ahora vivimos una nueva vida en Cristo. ¿Cuándo? Cuando me salvé, y esto es lo que hace que tenga esta representación del bautismo. Y
pues espero que haya quedado claro, corto, pero sí ser muy enfáticos en todo esto que hemos visto del bautismo, qué es y por qué está escrito, por qué lo hacemos, por qué lo practicamos. Creo que la mayoría estamos bautizados, entonces pues, creo que tenemos esta claridad. No estaba de más pues dar una doble o triple vista a todo esto, pues tenerlo ahí representado cuando nos pregunten qué es, por qué lo hacemos. Bueno, como quiera, si no quedó algo claro, por favor, hermanos, les pido me lo digan y lo podemos mencionar. Hay algunos otros tipos de bautismos, ahorita decían el de Jesús, hay el de por fuego, y representaciones de bautismo que creo que pudiéramos tocar también más adelante para que, por si alguien lo trae, ¿se acuerda cuando pasaron por el mar rojo que se abrió? Lo mencionan como un tipo de bautismo. El de fuego del Espíritu Santo, que se acuerda también ahí en el Pentecostés, y algunos otros bautismos. Este es el bautismo cristiano que dejó instituido el Señor Jesucristo, y hay otros que pudieran ser alguna representación de una figura que tenga que ver con salvación o esto, pero son también representaciones. Bueno, pues si no hay más, pues aquí lo dejamos, vamos a orar. Te damos gracias, Señor Padre, porque en tu palabra hay claridad y así no lo dejes. Porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña y vemos cómo es clara en los aspectos que se deben de practicar. Te pedimos por cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.